Muy buenas tardes, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar en una edición de Una Mirada Austral. Buenas tardes, querido Pepe. Buenas tardes, querida Erika. Hoy te contamos, y es una gran alegría porque le tenemos un afecto personal, más allá de lo que es su impecable trayectoria en el campo de la educación, en el campo de las letras, en el campo del pensamiento nacional, a Aritz Recalde, hermano mellizo también de nuestra querida Isi Recalde, con el cual nos vamos a referir justamente al centenario de la reforma del 18, la reforma universitaria, lo que fue las políticas universitarias que tuvieron los gobiernos peronistas y la situación de las casas de altos estudios actuales y las vicisitudes también de cómo surge, por ejemplo, la primera universidad del conurbano, que recién me lo estabas desarrollando, que es la Universidad de Lomas de Zamora. Así que nuevamente gracias, Aritz, por acompañarnos. Vos estás dando en este momento, sos docente en Lanús. En la Universidad de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ah, también, y estás en Florencio Varela. Sí, en ambas. En ambas, ahí al lado del magnífico complejo hospitalario del Cruce, que lo están desguazando en este momento. Así es, bienvenido, Aritz, a nuestro programa. Es un honor, un orgullo contar con tu presencia aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, así como nos contabas, Pepe, hoy vamos a ahondar en esta larga historia que tiene la universidad en la Argentina, desde aquel inicio en 1613 con la Universidad de Córdoba, pionera en nuestro país, cuando aún no éramos una nación y aún no éramos un país, y mucho menos un estado, aquel emprendimiento universitario que inician los jesuitas, ¿no? Casualmente es allí, en ese lugar, en ese primer lugar, donde se da esta reforma universitaria de 1918 al calor de la revolución irigoyenista, que inicia, y vos nos vas a explicar mucho mejor, Aritz, porque lo has estudiado, inicia un proceso que empieza a darse en toda Latinoamérica, ¿no? Porque empezamos a ver diferentes exponentes que participan. Yo, como casi oriental, recuerdo a Rodó en ese proceso, a José Enrique Rodó. Pero ¿cómo es este proceso que se desarrolla y cuáles son las implicancias y consecuencias que deja este acontecimiento? Bueno, la reforma universitaria en 1918. Se llama reforma porque se cambió a la universidad, pero creo que es un nombre que acota bastante, porque más que una reforma, un sistema de gestión universitaria fue un movimiento político-cultural. Totalmente. Incluso estas son hipótesis que manejan autores encumbrados del pensamiento político argentino como Jauretche, él planteó la reforma, tuvo mejores frutos en otros países de América Latina, con esa certeza que posiblemente la reforma le dio más al programa del APRA, un programa nacional popular antiimperialista en Perú, que buena parte de las universidades cogobernadas en la República Argentina. Año 1918, ¿qué pasaba? Bueno, el mundo estaba saliendo de la Primera Guerra, y este es un dato no menor, porque hay una vocación entre los reformistas de generar una cultura nueva. ¿Y por qué había que generar una cultura nueva? Porque la cultura clásica europea estaba muerta. Europa era un cementerio de vidas humanas, pero un cementerio cultural. Y es uno de los intentos más originales de producción cultural del principio del siglo XX. Hasta el punto que fue tan influyente Calla de la Torre, un dirigente peruano, uno de los grandes dirigentes del nacionalismo popular América Latina, dice es uno de los movimientos más importantes y lo compara con la Revolución Mexicana, o el hecho de reforma social 1910. 1910. Claro, y dice, junto con la Revolución Mexicana son los dos hechos de política más importantes de inicio del siglo XX. Y no olvidemos que en el 17 es la Revolución Bolchevique en Rusia también, que eso hace temblar bastante todo el universo político europeo, digamos, esas dos cosas, ¿no? Claro, e incluso la Revolución Rusa va a ser influyente sobre una línea de la reforma, porque la reforma tiene varias líneas. Una línea de dirigente del Partido Conservador, a diferencia de lo que se supone, había conservadores que están vinculados a Ramón Carcán, ¿no? Incluso dos de ellos firmaron el Manifiesto Liminar. Otros dirigentes eran radicales, y en minoría, en buena medida. Posiblemente la generación más lúcida de radicales que después continuó con la reforma es la de Gabriel del Mazo, que se va a Forge, fue presidente de FUA en el 20. Y después hubo otro sector de socialistas, que estos sí eran muchos, Alfredo Palacio, Manuel Ugarte, y después otro conjunto de personas, profesores, jóvenes, que uno podría decir eran algo así como izquierda independiente, y uno de esos es de Oro Roca. Y de esa generación la Revolución Rusa influye en Palacios, aunque después Palacios renega de la Revolución Rusa. Sí, pero hay una influencia, evidente. Sí, y después sobre otra figura que fue fundamental, que es José Ingenieros, un tipo que era más grande, una generación más grande, pero también la Revolución Rusa influye.
Y en ese mundo habían caído los grandes imperios. Había caído el Imperio Otomano, había caído el Imperio Alemán, habían caído el Imperio Zarista. Entonces fue un contexto... El austrohúngaro. El austrohúngaro. Fue un contexto donde se generan condiciones para que América Latina plantee seriamente la producción de una cultura propia. Cultura propia que la Reforma en realidad no inventa, sino que recupera. Vos citabas a Erika Rodó, pero Martí, posiblemente de Cuba, Darío de Nicaragua y Rodó, habían generado condiciones de debate. Y si bien Darío, uno lo conoce más por su condición de poeta y de periodista que por ideólogo universitario, sí habían generado las condiciones culturales de debate. Y acá hay un tema no menor, uno agarra a Martí y Darío. La Reforma fue antiimperialista y principalmente fue antinorteamericana. Entonces la Reforma fue un movimiento cultural que se nutre de América Latina, se refunde y se expande hacia América Latina. Y intervienen varias generaciones. Tipos más grandes como el caso de ingenieros, tipo de la generación también parecida a la de ingenieros que era Alejandro Korn. Y después una generación posiblemente un poco más chica, Manuel Ugarte, Alfredo Palacios, Saúl Taborda, veníamos hablando fuera de línea con Pepe, que fue rector del Colegio Nacional de La Plata. ¿Cómo ubicas a Saúl Taborda? Porque es una figura, para mí es muy importante el pensamiento nacional, pero bastante olvidada. Pero olvidada inclusive por el campo nuestro, por el propio, ¿no? Porque él acompaña al principio la Reforma y después es tremendamente crítico, si no me equivoco. Claro, porque en realidad si uno dice, estos que cité, ingenieros, Korn, es una generación más grande. Positivistas. Y Alejandro Korn lleva una vida por ahí posiblemente más vinculada a la gestión universitaria. Pero después yo cité a Manuel Ugarte, nunca tuvo una cátedra. Y su opinión positiva sobre la reforma, sobre la concepción político-cultural de la reforma relacionada a la integración de América Latina y compromiso social y antiimperialista de la institución, pero con la universidad nunca tuvo nada que ver. Alfredo Palacio va a estar más cerca a la gestión por lo que va a ser el desarrollo del Partido Socialista, del cual es el orgánico. Y después, en el caso de Saúl Taborda, distinto. Son esos tipos. Saúl Taborda venía de los núcleos intelectuales cordobeses. Y después va a ser el marco de la reforma rector del Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata. Y lo van a echar. Va a estar muy poco tiempo y lo echan por anarquista. Y son de esos tipos que tienen una posición crítica y que posiblemente vayan más en línea con después con lo que va a decir Jauretche, Scalabrini, Ortiz, tipos que venían del radicalismo, que dicen la reforma en su concepto es positiva. En su movilización política es positiva, pero en los hechos dejó bastante que desear. O sea, de lo que proclamaron a lo que hicieron, hay un espacio totalmente distinto. Por eso Saúl Taborda es un tipo desconocido dentro de la misma universidad, dentro del mismo reformismo. Lo recupera Jauretche por sus escritos de crítica cultural y más que nada vinculado a la enseñanza de la educación con la pedagogía. Y después hubo otra generación de la reforma, de una generación más joven. Uno era de Oro Roca. Este también era de la banda que venía de Córdoba, que era profesor muy joven en el marco de la reforma, era sub-30. Y después un pibe que se llamaba Héctor Ripalverdi de La Plata, Gabriel del Mazo, que fue presidente de FUA en el 20, y Julio González, hijo del ministro González de Roca. Este González quiere hacer un partido reformista, después se entusiasma con esto que la juventud puede ser el sujeto de la política, y crea un partido que le va mal, porque el peronismo iba a iniciar otra idea, el sujeto de la política era la clase obrera. Entonces esta fue una generación que no era, insisto, no era un solo partido, no era una sola ideología. Y totalmente. Mucho menos hubo una sola trayectoria de esta gente. Y esto no es un dato no menor, porque después uno va viendo lo que pasa en la reforma. Hay algunos que con el tiempo van a ser sumamente críticos, y hay otros que incluso van a desarrollar programas políticos que son, uno podría decir, contradictorios con la reforma. Palacios acompañando el golpe del 30, sobre el presidente Irigoyen, quien había generado las condiciones políticas para la reforma. Y después el del 55. También. Y después el del 55. En eso fue coherente Palacio, ¿no? Me parece interesante porque cuando uno estudia a grandes rasgos este fenómeno, queda como, bueno, en realidad es el cogobierno de los estudiantes con las autoridades, pero esto que vos planteás, Aritz, de cómo los exponentes de la reforma son muy disímiles entre sí, digamos, hay muchas diferencias, hay trayectorias distintas y hay derroteros distintos, también me da a pensar o lo asocio a esta idea de la modernidad americana, ¿no? De cómo este fenómeno de nuevas expresiones, de tipos formados en los clásicos, ¿no? Formados en el pensamiento occidental, empiezan a ser otro pensamiento, da lugar a otro pensamiento
en el que se inscriben estas personas, que si bien se nutren de este conocimiento, lo transforman en función de una realidad americana distinta, de un sujeto distinto, de una realidad continental, de una situación de colonialidad distinta. Y en otras, inclusive, en una nueva expresión estética, Exacto. que es el modernismo. Exactamente, Vos citaste a eso a Rodó, y justamente Aritz citó a Martí y a Rubén Darío en Nicaragua, que es el factotum del modernismo. Totalmente. Por eso y es una expresión americana que va a Europa verdaderamente y nutre a la generación del desastre, Exacto. la generación de escritores que nace después de la derrota de la guerra hispano-yanqui. Exacto. En eso es muy enriquecedor. Exacto, digamos, a veces uno queda en el fenómeno como ciertos hechos, digamos, empíricos, por así decirlo, hechos históricos, como bueno, se decreta el cogobierno, pero en definitiva el trasfondo, ¿no?, en el que se da este proceso, me parece que es lo más interesante analizar, o del que en definitiva podemos encontrar una cierta continuidad respecto a lo que va a ser después la verdadera reforma universitaria, a la que vamos a abordar ahora, que es la reforma universitaria que se da en el peronismo, donde efectivamente se hace una universidad pensada para el sujeto argentino, digamos, pensada para el trabajador en cuanto a las universidades obreras, la creación de la UTN, y pensada también para los hombres de las grandes letras y digamos de la ciencia, como fue la quita de los aranceles en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, y de todas las universidades nacionales. La reforma también tuvo límites y cabalgó los límites de las contradicciones políticas de su contexto. Totalmente. Porque Palacios tenía idea, primer diputado socialista de América, un tipo que tenía ideas sumamente avanzadas en 1904, 1905, 1910. Una de las figuras importantes sobre la reforma es Vasconcelos. Y Vasconcelos, cuando viene a la Argentina, se asila en la casa, está en la casa de Palacios, y Palacios era un tipo que realmente para esa época era progresista. Ahora, el Partido Socialista, el cual era orgánico, fue golpista en el 30, estuvo con la embajada de los Estados Unidos en la campaña electoral, y en el 55 Palacio fue embajador de un golpe de Estado siniestro y violento. Entonces, también la reforma tuvo esas cuestiones. Y lo que vos planteabas, esta generación nueva que piensa un mundo distinto. Hay tres países importantes: Argentina con Irigoyen, Ordóñez en Uruguay, y México, que después va a ser el cardenismo, y la Revolución Mexicana. Esos son los tres pilares del gran debate, al punto que Del Mazo presenta un proyecto de gratuidad de la universidad en 1919. Recién lo va a sancionar la Revolución Justicialista en 1949. Claro. ¿Y qué es lo que dice Gabriel Del Mazo? Y hay que copiar el modelo uruguayo, que Ordóñez, ¿qué es lo que hace? Le cobra a los uruguayos que tienen más de una casa y viven en el extranjero, no la usan, un impuesto especial. Entonces, Del Mazo, ¿qué dice? Le cobramos a los ricos para que los pobres vayan a la universidad. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo el modelo uruguayo. Ordóñez le va a dar voto a la mujer, crea el estado de bienestar en el Uruguay, genera la intervención estatal, la legislación obrera al principio del siglo XX. Entonces, ese era el contexto. Y después estaba el contexto de Irigoyen. Hay que entenderlo y vamos a la política, corrámonos de las ideas. Irigoyen gana las elecciones nacionales. En aquellas provincias que no gana, las interviene con el ejército. En aquellas provincias que gana su propio partido y no le gusta la orientación política de su propio partido, las interviene en el ejército. Por ejemplo, Cantoni, quien después va a ser embajador de Perón, gobernador de San Juan, que introduce el voto femenino. En 1927 reforma Constitución. Le interviene. Bloquismo, pero lo interviene el mismo Irigoyen, y era un hombre de su fuerza. Y era de su fuerza, sí. Y el otro es Lencina, los dos, padre e hijo, los interviene. Entonces, uno miraba a Irigoyen de la lógica del poder. Irigoyen intervenía militarmente con el ejército. La autonomía universitaria nace con una intervención de las Fuerzas Armadas. Claro. Es contradictorio en sí mismo. Y cuando llega Irigoyen, ¿qué cosa no maneja? La Corte Suprema, que le va a justificar el golpe de Estado en el 30, los medios de comunicación, que le hicieron una guerra cultural permanente, y las universidades. Entonces, las universidades, ¿qué suerte corren? Y bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con Marcelino Ugarte. Entonces Irigoyen interviene políticamente, y la reforma también se suponía eso, era un cambio de estructura de poder interna de la universidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se simplificó mucho a la gente que echaron de la universidad. Fue una intervención violenta que dejó todo el mundo sin laburo. Y había grandes docentes en esa universidad. No es cierto que no había cultura en la Universidad Argentina previa a la reforma. Esto lo dice Manuel Gálvez en la biografía de Irigoyen, y Manuel Gálvez dice: fue violenta la intervención, fue injusta, pero después Gálvez dice:
a la larga va a dar buenos frutos para el país. O sea, un tipo que escribe una biografía de defensa de Irigoyen dice, llegado a este punto, miren, no era tan cierto que antes de la reforma no había nada y lo que vino después de la reforma fue bárbaro. Aún así lo pone como el hombre de autoridad, ¿no? Hipólito Yrigoyen, el hombre de autoridad, da a entender como un cierto autoritarismo. Hay que ver el contexto también en que asume Yrigoyen, no era fácil, el contexto sociopolítico de la Argentina. Si estamos hablando en este momento de las 1000 familias y de una Argentina pastoril que manejan los chacareos o algo por el estilo, en ese momento la oligarquía estaba bien consolidada, que no era solamente la bonaerense. Hay que ver, pues hablaste de Miguel Ángel Carca, ¿no? Creo que, sin embargo, colabora en la reforma, lo que era la aristocracia cordobesa, era lo más parecido a lo que puede ser en este momento la pseudo aristocracia salteña, por ejemplo, cerrados, núcleos tremendos. Pero el Partido Demócrata gana las elecciones en 1918. Claro, los conservadores en Córdoba, en plena reforma universitaria, ganan la elección provincial. Claro. Con un sector pro-reformista. Sí. Otro sector no, pero un sector de esos conservadores era reformista. Y en una universidad que había sido una de las primeras universidades de América, creo que es la cuarta, porque la primera es la de Santo Domingo, claro, la de Santo Domingo, la tercera es la de San Marcos de Lima y la cuarta es la nuestra, en donde, está bien, sería una universidad con un criterio bastante cerrado, neotomista, algo por el estilo, pero ahí era la época. Era la época, pero justamente de ahí se radian las teorías de Francisco Suárez y de Vitoria, que son el sustento de la verdadera emancipación, que no se basaba en la guillotina de la Revolución Francesa ni en las pelucas empolvadas de los señores de Virginia, venía justamente de esa vieja tradición de la escolástica. Exacto. Sí, hay que entender también quiénes apoyan a Irigoyen y de qué forma se hace el proceso, que daría para un programa más, digamos, ¿no? Una vez hablando con un amigo historiador uruguayo, me decía, ¿sabés cuál es la diferencia entre Irigoyen y Valle y Ordóñez? Me dice, pasa que Valle y Ordóñez era un tipo con ideas muy modernas, pero que lo apoyaba la oligarquía, que contaba con lo sustentaba los sectores más altos del Uruguay, en detrimento de los sectores del Partido Nacional, que eran los relacionados más al agro, los medianos productores. En cambio, Irigoyen llega con el apoyo de los medianos productores, no con la oligarquía. Y eso fue un conflicto permanente que él tuvo. En algún punto tenemos que ver qué pasa en el 30, quienes terminan apoyando ese golpe y quiénes son los que vienen promocionando desde el diario La Nación, años antes inclusive del golpe, que al tipo había que derrocarlo. Bueno, y ahí, ya yendo para el peronismo, o sea, la reforma es una discusión, un movimiento eminentemente sudamericano. Manuel Ugarte, uno de los grandes hombres en esta causa, fue orador principal de la creación de la FUA. Digo, o sea, estos tipos realmente tuvieron una impronta sudamericanista que bajaron línea frente a un auditorio lleno, digo, no eran marginales. Claro. Ni Ugarte, ni Palacios que tienen esa idea. Fue un movimiento antiimperialista, principalmente anti-norteamericano. Y era lógico en ese contexto, ¿no? Viendo lo que venía haciendo Estados Unidos, que se queda con la mitad de México, y bueno, ¿qué iba a decir Vasconcelos? No, que había tomado toda la cuenca del Caribe con una suerte de Mare Nostrum, estaba avanzando también sobre toda la cuenca del Pacífico, y es como un amigo, Miguel Barrios, decía que es cuando el yanqui llega a la frontera del Pacífico, llega a las costas de Cuba y cambia el traje de cowboy por el uniforme de Marine. Entonces es el momento de las grandes intervenciones. Nicaragua, bueno, después viene Sandino a la lucha, pero tuvo como 15 intervenciones, el establecimiento de la United Fruit, y lo más interesante es que todos, siendo antiimperialista, la gran parte de los intelectuales latinoamericanos, hispanoamericanos, entre ellos hasta Mariátegui, apoyaban sin embargo a España, que todavía mantenía un sistema esclavista de plantaciones en Cuba, pero ellos sabían lo que significaba no el empuje, sino el avasallamiento que venía con Estados Unidos. Por eso se critica mucho de que el anti-norteamericanismo y el anti-imperialismo en el Río de la Plata, en el fondo, era una excusa para proteger los intereses británicos, porque lo que verdaderamente afectaba a la Argentina era el imperialismo británico. Bueno, por eso es harina de otro costal. No nos olvidemos que Martí fue cónsul honorario de la Argentina en Estados Unidos y aparte fue corresponsal del diario La Nación, y a él le tocó cubrir el primer Congreso Panamericano e inclusive la inauguración de la Estatua de la Libertad por Ferdinand Lesseps, y después lo que significó el gran zarpazo, que ya es al subcontinente de América del Sur,
que es la secesión de la República de Panamá, que era provincia de Colombia. Ellos lo veían muy en claro, y en ese sentido fueron visionarios, con lo que significaba que en determinado momento después de la Segunda Guerra Mundial iba a tener que ceder Gran Bretaña, retirarse y dejarle al hijo mayor el manejo de las grandes empresas y los grandes intereses, sobre todo en Brasil. Pero volviendo a esto, ¿qué pasa con esa universidad? Es una universidad de grandes ideales, pero vamos concretamente a la política. Después la universidad empieza a ayornarse y entrarse en la discusión de la agenda del poder. Una cosa son los principios fundadores, otra es el poder fáctico. El radicalismo se parte en las elecciones de cara al ascenso de Alvear y las elecciones del 28, empieza a haber mucho más de fondo, entonces no es casualidad que un sector del mismo radicalismo apoya el golpe del 30. El 30 se llega con una crisis económica feroz, una de las grandes crisis económicas, posiblemente el más importante del capitalismo. Entonces Irigoyen lo agarra con su partido dividido, con una crisis económica fastuosa, con una ley de nacionalización de los hidrocarburos empujado por Mosconi. Sí, claro, que le costó con la cárcel. Toda la prensa en contra. Entonces en ese marco se generan las condiciones para el golpe, operan por un sector de los militares, y que la pregunta y la respuesta que va a dar, ¿qué hace la universidad? Bueno, un sector importante apoya a la caída de Irigoyen, Palacios públicamente, de Oro Roca lo dice, sin nosotros Irigoyen no caía. Golpe que financia la Standard Oil, obviamente, que promociona el periodismo, que justifica la justicia. Entonces, ¿qué pasa después del 30 a la universidad? Un sector sigue la línea política del radicalismo intransigente, estaba proscripto como el peronismo después del 55, entonces se van por afuera y caminan por afuera, el paso de los libres, Arturo Jauretche, parte de eso, ese radicalismo intransigente, podríamos decir, en sus métodos, que no acepta el esquema de la oligarquía, que no pacta con la oligarquía. Ese sector sigue construyendo las universidades, al punto que forja la Federación, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, conduce la FUA, la Federación Universitaria Argentina, en 1935. Pero después ese radicalismo va por distintos caminos y llega el peronismo. ¿Y qué pasa frente al peronismo? Y frente al peronismo uno tiene que entender qué ocurre con los partidos nacionales, qué ocurre en la universidad y qué pasa con los docentes, con los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un sector importante del reformismo está con Perón. Jauretche está con Perón. Era reformismo, militante radical y universitario. Juan José Hernández Arregui está con Perón. Claro. Diego Luis Molinari está con Perón. Odorne. Carlos Cosio está con que Perón. Publican Hechos e Ideas, es uno de los que integra el grupo Hechos e Ideas en el 35 también, y que después va a pasar Hernández a la fila Arregui del viene del peronismo. el radicalismo cordobés específicamente. Estoy tratando de recordar ahora que Perón le ofreció la vicepresidencia. Bueno, pero Sabatini. él viene Sabatini. Bueno, pero Sabatini. Gran Pero él viene radical. del radicalismo. Su formación es marxista, discípulo Ronfo Mondolfo, todo esto, pero Claro. orgánicamente acá él viene del radicalismo. Mucha gente no lo entiende, así creen que vienen, y me he encontrado con viejos militantes y hombres de formación, todo esto, que creían que venía del Partido Comunista. Le digo, no, viene del radicalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de reformistas que está con Perón. Uno es Diego Luis Molinari, estamos diciendo hombres Claro. del radicalismo que ocupan lugar importante. Diego Luis Molinari es una figura clave. Y bueno, esos tipos van con Perón. Ahora, los partidos nacionales que dicen hay que romper con Perón. ¿Y cómo rompen? Le tiran los medios de comunicación encima, le tiran los amigos económicos encima, le caminan las Fuerzas Armadas con ábala, porque no son nene de pecho, hablan de la democracia, pero se mueven como conspiradores y golpistas. Con sus métodos tradicionales. ¿Y qué le tiran? La Federación Universitaria Argentina, que había apoyado el golpe, la FUBA, por eso Jauretche puede hablar de fubismo, Del fubismo. para criticarlo Sí. efectivamente, diciendo estos chicos que dejaron sus ideales reformistas y pasaron a ser ese engendro que El es el fubismo. fubismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay partidos nacionales que le dicen a su estructura hay que enfrentar a Perón. Por eso hay ciclos de conflictividad dentro de la universidad. En el tránsito entre el 46 y el 45 hay una normalización por un sector del nacionalismo primero, después una con el peronismo, pero es una relación tensa. Creo yo más tensa por los partidos nacionales, por la línea política de los partidos nacionales, que por lo que ocurría en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un sector de esos partidos renuncia en el goce de su libertad. Después del 55 los echan a todos, padeciendo una dictadura. Hablemos de la realidad tal cual fue. ¿Y qué es lo que ocurre en esa universidad? Esa universidad, algunos docentes tenían un montón de trayectoria larga, algunos incluso con reformistas. Filosofía la manejaba en la UBA Carlos Astrada. En Derecho enseñaba Podetti, tipos con una trayectoria, con una montaña de libros. En el Colegio Nacional de La Plata enseñaba Juan José Hernández Arregui. No es casual el Congreso de Filosofía del 49.
¿no? No, totalmente. Digamos, si no se hubiese un proceso anterior de todo esto que venimos hablando, no se hubiese dado jamás un congreso del nivel que se dio, el primer congreso internacional que se realizó en la Universidad de Cuyo. Claro. ¿No? Que Heidegger no pudo venir, pero mandó una carta, ¿no? Sí, y vinieron varios de sus discípulos también. Varios de sus discípulos. Ayer estuvimos con Graciela Maturo en una conferencia que nos brindó. Ella participó con 20 años, por supuesto, pero su esposo, Solá González, escritor, trabajaba con Irineo Cruz, que era el rector y fue el organizador, el que se puso al hombro este congreso. Y cuando uno empieza a ver cuál es el debate, ¿no? Y cómo es esta discusión que se da entre el neotomismo y el existencialismo, que irrumpe como corriente filosófica, y cómo se discute la idea del ser humano y del sentido del ser humano, pues la verdad que esto pudimos producir en el 49, es fantástico. Entonces, por eso, a diferencia de lo que se plantea, digo, en el derecho daba clases Carlos Coso, Arturo Enrique Sampaio, totalmente, tipos con una envergadura en la trayectoria también radical universitaria. Claro. Casani en ciencias de la educación. Claro. O sea, a diferencia de lo que se plantea en el universo de las ciencias sociales, realmente se produjeron cosas fabulosas. Yo creo que eso explica el golpe de 55, frenar la posibilidad de una ciencia nacional, que con aciertos sus errores estaba poniendo un pensamiento al servicio de una revolución. Después del 55 le dan la autonomía y el gobierno tripartito, que justamente es el pensamiento antinacional, porque vos trabajás para una dictadura. Suena bonito la edad de oro de la universidad, cuando afuera no hay un orden constitucional, están fusilando civiles. Digo, la historia de la Universidad Argentina está bañada de sangre. Claro. Pero ¿qué pasa en esa universidad? Aparecen los derechos laborales para los docentes, el concurso, a diferencia de lo que dicen, la autonomía universitaria tiene sanción constitucional por primera vez en la historia en 1949, no en 1853. Los derechos a la estabilidad laboral de los docentes. Ese es un paquete de medidas que hoy existe y que fueron instauradas en esas leyes. Y aparece un hecho revolucionario para la historia de la Universidad Argentina, que es la gratuidad universitaria. Perón encuentra un país con 70.000 alumnos para redondear y lo devuelve con más de 200.000 en menos de una década, del 49 al 55. Entonces esta es una universidad que en el campo de las ciencias sociales yo creo que tuvo grandes logros, mensurados en libros, mensurados en propuestas, en notas, entrevistas, revistas, congresos como el de filosofía, Congreso Internacional de Sociología en el 53, primera carrera de psicología de la historia del país en el litoral en el año 55. O sea, hay realizaciones en el campo de las ciencias humanas sociales que están ahí, aunque los golpistas del 55 no lo quieran ver. Y después hay un desarrollo fabuloso de las ciencias aplicadas a la tecnología, con la creación de la Universidad Obrera, que si no se saben, el primer rector es Cecilio Conditi, un tipo de la CGT. Claro. Porque también esa era la idea de la revolución. Los trabajadores tienen un tercio de los senadores, un tercio de los diputados, embajadores, ministros. Bueno, pusieron rector. Cecilio Conditi era un hombre de la escuela sindical y después se dedicó a la gestión de la Federación del Deporte. Pero es la primera vez en la historia argentina de un hombre salido del movimiento obrero conduce una universidad. Y lo hizo realmente con mucha altura, porque hoy la Universidad Tecnológica Nacional, después de 55 le cambian el nombre, es una de las grandes era universidades. Era Universidad Obrera, claro. Y una universidad que planteaba un concepto científico-tecnológico revolucionario, más parecido al de la Unión Soviética al norteamericano que el del país agroexportador. Imagínense en Tucumán crearon ingeniería ferroviaria y se hicieron locomotoras en nuestro país. En Córdoba crearon ingeniería aeronáutica cuando el país producía aviones y algunos de esos van a Malvinas incluso. Exacto. El programa anterior estuvimos con el teniente Jorge Reyes, que nos contó justamente todo el desarrollo, no solamente aeroespacial, digamos, inclusive aeroespacial, algo completamente novedoso. Misilístico, ¿no? Y que se dio en el polo, porque aparte ese polo industrial de Córdoba no solamente fabricaba aviones, sino que fabricaba rastrojeros. Exactamente. Hacía rieles de ferrocarril, que ahora lo tenemos que importar de China, vagones de ferrocarril, inclusive una locomotora que fue la más importante de la época, llamada Justicialista, por la cantidad de empuje, de tonelaje que podía llevar y de velocidad que alcanzaba. Y claro, una estructura así, científico-tecnológica, necesita detrás una estructura mental, neuronal y una universidad. Por eso las escuelas técnicas en la época de Perón, que Otto después la Krause, destruyeron. en el 44. Claro, el Otto Krause. Se está hablando de un colegio industrial. Por eso se mintió mucho en el 55. Yo creo que la Universidad Peronista cae por sus aciertos, no por sus errores, que los tuvo y muchos. Porque claro que los tuvo. ¿Qué gobierno no los tiene? De ahí a justificar un golpe de Estado, bueno, eso es otra cosa. Eso se llama terrorismo como metodología política y lo profesó José Luis Romero, Hussein. Eran tipos que tenían su concepción política, era terrorista.
no estaban en desacuerdo con el orden democrático, entonces ¿qué proponían? La intervención de los militares, maten gente, fusilen, deroguen la Constitución y prohíban a la mayoría. A eso le llamaron Edad de Oro, un registro apologético del terrorismo como método para dirimir los conflictos. Nosotros creemos en la democracia, en los valores de la democracia. Entonces vos no podés justificar un golpe de Estado porque no te gustaba un docente. Intervenirlo, dejarlo sin laburo, incluso fusilar gente en el 56, porque no comulgás con sus ideas. Eso es terrorismo, digo. Nosotros creemos en la democracia. Entonces, Perón... Sí, digamos que la grieta viene de hacia lejos, ¿no? Sí, la grieta es... Entonces, en ese contexto, Perón también lo que se cerciora hizo un tipo de acción que con la universidad no alcanzaba para desarrollar la ciencia que necesitaba la revolución justicialista, que leer los planes quinquenales. Argentina quería ser Rusia, quería ser Estados Unidos económicamente, digo, no queríamos ser un paisito. Entonces crea un sistema científico-tecnológico paralelo, Comisión Nacional de Energía Atómica, el Consejo Antártico. Entonces, con Pujato. Claro, Perón que con Méndez San Martín le desarrolla que decía Pepe, la producción de aviones, de autos en nuestro país. Entonces el tipo dice, hay una tarea del sistema científico-tecnológico por una revolución que en tiempos cortos la universidad no puede hacer, porque la universidad es conservadora. Y Perón dice, entre el tiempo y la sangre, yo elijo el tiempo. Entonces Perón no intervenía las universidades a los tiros, como hicieron en el 55, o como otras revoluciones que no voy a juzgar. Lo que hizo la Revolución Cubana, lo que hizo la Revolución Rusa, la Revolución China. Pero no estaba en la esquema de Perón intervenir con los militares y matar gente para hacer eso. Entonces, ¿qué crean? Un sistema científico-tecnológico y una universidad paralela, que es la Universidad Obrera. Con un objetivo que, insisto, ¿qué hubiera pasado si la Argentina triunfaba y producía ferrocarriles, aviones, ingeniería antisísmica en Mendoza, que era la ingeniería en petróleo en Mendoza? ¿Qué hubiera pasado? Y hoy Argentina posiblemente sería la Alemania de Sudamérica. Inclusive en el 55 es su rol económico, digo, que juega hoy. Totalmente. La época de oro de la Universidad de Tucumán fue en la época del peronismo, con un maravilloso gran naturalista que se llamaba Horacio de Escole, el descubridor de varias especies vegetales, que había sacado unos gigantescos libros, como incunables, hechos en pergamino, con dibujos a mano, todo escrito en latín, pero tuvo el horror de dedicarlo al conductor de la Revolución Nacional Justicialista, que lo llamaba Johannes Domenicus Perón. Él estaba haciendo una ciudad universitaria en Tucumán, que inclusive estaba en los cerros, y había hasta un funicular que llegaba. Yo tengo fotografías, porque todo eso quedaron las ruinas. Y en esa universidad se refugiaron muchísimos sobrevivientes del desastre europeo, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, Manuel García Morente, que es el famoso autor de Lecciones Preliminares de Filosofía, que no era otra cosa que los apuntes, porque él no escribía, daba clase. Entonces los alumnos tomaban esos apuntes y después lo transformaron en libro. Lecciones Preliminares de Filosofía, la mejor introducción que pueda haber. Y una gran cantidad de polacos, húngaros, es decir, que venían escapando no del nazismo, sino de la contraofensiva soviética, y eran todos grandes científicos y se refugiaron en Tucumán. Fue la época de oro de Escole. Y en Tucumán también, me traes a colación, estaba el filósofo Casas, Gonzalo Casas, que claro, la verdad también una obra espectacular en su introducción a la filosofía que recientemente publicó en la universidad. Yo me quedé sorprendida cuando me regalaron ese libro, la verdad empecé a leerlo y me dije, pero esto pasaba en Tucumán en el peronismo, increíble. La verdad que cuando uno empieza a comparar, ¿no? Todo eso que se produjo, que se pensó, porque también esta idea del pensamiento en función de un proyecto nacional, ¿no? Hoy se producen cosas o se piensan cosas, pero no están encajadas, engarzadas en un proyecto nacional que permita que eso se potencie. Y eso fue fantástico, cómo funcionó esa década, todo integrado, ¿no? Imagínate, Carrillo era docente de la UBA. Claro. Y después fue ministro, hizo una revolución en salud. Totalmente. Arturo Enrique Zapay, que era docente de la Universidad de La Plata, ese tipo hizo una constitución. Exacto. Ese era el concepto de la política. Carlos Astrada, que dirigía el área de filosofía de la UBA, fue Carlos Astrada, formidable a nivel mundial. El Zapay era estudiado como constitucionalista en todas las universidades de Alemania. Lo que pasa es que en eso se comportaron verdaderamente como un tribunal de fe después del 55, en ocultar y en quemar todos esos aciertos, y también que los propios compañeros del Movimiento Nacional nos olvidamos, lo desconocemos o no le damos importancia, pero lo que fue la revolución cultural que hizo el peronismo. No nos olvidemos que, por ejemplo, Manuel Gálvez, que venía de una familia patricia, casada con una mujer que era Delfina Bunge, ellos apoyan en el 43 la revolución,
y lo primero que hace la Sociedad Argentina de Escritores, lo rasga, ¿no? Porque después tenemos a las vestales violadas, a las vacas sagradas, como Borges y todo. ¡Ay, la persecución que vivieron durante el peronismo! Esto y aquello. ¿Y qué hicieron con Manuel Gálvez? Que no era precisamente un negrito. ¿Qué hicieron con Delfina Bunge? Lo rasgaron. Y eso quisieron hacer después una unión de Argentina de escritores en contraposición a la SADE, que Perón no le dio demasiado, no digo empuje o bolilla, porque tenía cosas más importantes que resolver. Por ejemplo, en una década dar vuelta al país como una media. Un país que importaba hasta las alfileres, dejó un país que fabricaba aviones y automóviles. Los aviones ya no los fabricamos más, pero los automóviles sí, o no sé hasta dónde, porque ahora estamos importando autopartes. Bueno, pero dejó un país industrializado que por algo Churchill dijo, no dejan que estos tipos crezcan, porque como vos bien decías, Aris, el proyecto era transformarnos en una potencia industrial septentrional, seguir el ejemplo de industrialización acelerada que tuvo Rusia, pero sobre todo la industrialización que tuvo Italia y Alemania. Eso también se oculta, porque el gran desarrollo fue durante las épocas de los nacionalismos autoritarios o Estados Unidos. Eso obviamente el hemisferio norte no lo podía permitir. Lo permitió hasta cierto punto en Brasil, pero Brasil es un país continente con características políticas bastante particulares, que inclusive lo más parecido fue João Goulart, le costó la vida. Pero tuvieron un desarrollo al menos medianamente autónomo. ¿Y qué pasa en el 55? Es interesante verlo. En el 55, en golpe de Estado. ¿Cómo juega la universidad? Y bueno, el sector de las agrupaciones de la Federación Universitaria Argentina, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, integran los comandos civiles en el marco del bombardeo, y después son rompehuelgas después del 55, el 56 y 57. Y acá viene una cosa bastante terrible, porque echan absolutamente a todos. En la historia de la Universidad Argentina se dice que en el 66, la noche de Gastón Largo, fue terrible. Claro, sí, seguro, pero al lado del 55, en volumen de gente que se queda sin trabajo, fue mucho menor. La intervención más jodida de la Universidad Argentina fue en el 55, y después en el 76 con otra cuota, ¿no? Porque mataban gente a mansalva. Y en el 55, ¿qué es lo que pasa? Es interesante verlo. Muchachos de la Federación Universitaria Argentina, algunos más de izquierda, otros más radicales, participan de los comandos civiles, emulando algo que ya habían hecho en el contexto de Irigoyen con la Liga Patriótica. La Liga Patriótica había vinculado, esto lo cuenta Salvador Ferla, había vinculado muchachotes de la universidad. Y después uno llega a la AAA, porque a veces se olvida esas cosas, ¿no? Uno piensa que la violencia política en Argentina surge como los hongos. Si uno ve esa lógica, o sea, organizaciones paramilitares, actuando en complicidad con sectores militares, al margen de la legalidad. Y los universitarios participan de los comandos civiles. Bueno, la CNU en La Plata, que hizo una limpieza terrible, la Concertación Nacionalista Universitaria, eran grupos que no eran solamente parapoliciales, algunos los conozco, egresados de la universidad, inclusive no voy a dar nombres, ¿no? Pero ciertos teóricos, inclusive algunos grandes latinistas y especialistas en la cultura clásica. Claro, y la AAA también lo mismo, con la intervención que ¿te acordás? Bueno, vos eras joven, ¿no? Pero Talagano, y estoy tratando de recordar quiénes eran los interventores Bueno, un interventor en Filosofía y Letras era mi confesor y profesor de latín, el reverendo padre Sánchez Abelenda. Era terrible, porque el cura andaba con un bufo debajo de la sotana, le tenía miedo hasta a los canas, se encaramaba un busto de Evita y se agarraba tiro con los muchachos de la tendencia, que también le gustaba bastante, los revólveres no precisamente de Evita. Pero todo ese clima estaba evidentemente potenciado desde afuera. Y en el 55, ¿y qué parece? Algo que en la historiografía se enseña mal. Cuando se enseña la historia del gobierno universitario, en 1918 se consigue lo que se llama la autonomía, que es la capacidad que tiene la universidad de elegir sus autoridades. Después está la autarquía, administrar tu presupuesto y nombrar tu personal. Hoy tenemos ambas con rango constitucional. Y después se la confunde con el gobierno tripartito, que es un concepto de cómo usar la autonomía con tres actores, que son los docentes, los alumnos y los graduados. Ese es el concepto tradicional del gobierno tripartito. Eso nace en 1956. En 1918 entran los docentes al gobierno de la universidad. Tiempo después van a entrar los estudiantes. ¿Y por qué entra el gobierno tripartito en 1956? Porque los docentes eran de los partidos golpistas, que hacían apología de la supresión del orden constitucional para aplicar el régimen de terror,
que fusilaba y mataba gente. Digo, porque hay que decir las cosas con su nombre, digo, a veces, ¿no? Revolución Libertadora no dice nada. Los muchachos, ¿por qué? Porque eran comandos civiles. Ahí está documentado, ponían bombas en los sindicatos. Imagínense, claro. Esto lo cuenta hasta John William Cook, le dice, ponían bombas en la casa de mi madre, ¿viste? Cosas que es terrible, que uno piensa y le llaman Revolución Libertadora. ¿Y por qué ponen los graduados? Porque en la contrarrevolución participa un sector de la iglesia. Y del Oro Maini, que va a ser ministro, le va a decir, claro, le va a decir a Aramburu, mire, los estudiantes se le van a ir hacia la izquierda, entonces ponga un actor que los controle, y son los graduados, que es un sector más moderado que tenía que gestionar la institución tirando para el conservadurismo docente. Y ahí nace una idea de gobierno tripartito. Después, en el 74, Perón introduce otra idea de gobierno tripartito y saca a los graduados, y con la historia que tenían, razones había, y entran los no docentes. Los no docentes. Y entran los no docentes. Eso tampoco se enseña. No es cierto que el 18 sea sinónimo de gobierno tripartito, no. Y no es cierto que el gobierno tripartito tenga una sola forma en la historia argentina, tuvo dos. Una la de 1956 y otra la de 1974. Y actualmente las universidades generalmente tienen los coaustros, o sea, ya no es más gobierno tripartito. Claro, sí, son 4. Y miembros de la comunidad, como es en el caso de Lanús, que hay un consejero social comunitario, y en otras universidades del país. Y entre el 55 y el 66, es interesante, también es un ciclo con muchas contradicciones, hacia adentro del componente de la Libertadores. Imagínense ese golpe. El FMI pide que Argentina entre al Club del País, al Fondo Monetario, la Administración Financiera. La oligarquía pide el comercio exterior, tiren para atrás el IAPI, toda la banda pedía y así le fue al país. Perón dejó un país sin deuda externa, mirá lo que es este desastre. La iglesia se queda con el Ministerio de Educación, el Partido Socialista con las universidades, pero al tiempito se empiezan a agarrar a bastonazo. Entonces la etapa del 55 al 66 en la universidad es muy conflictiva. Muy sumamente conflictiva, a diferencia de lo que parece. Durante el peronismo en realidad se pelearon mucho menos, y si se peleaban no terminaban con muertos, como ocurrió entre 55, 66, 67, 68, muertos por situaciones de represión en las universidades argentinas. Incluso acusaciones cruzadas de traición. Cuando la iglesia pide la posibilidad de titular y sale a pelearlo en la calle, mete mucha más gente de la iglesia en la calle en el debate entre la laica y la libre, o sea, hasta ese momento solo el Estado podía titular, las universidades de raíz religiosa venían ejerciendo esa función, pero no tenían la facultad de titular. Cuando salen a discutir eso se miden a la calle, y la iglesia pone mucho más gente que el reformismo. Y ahí aparece las universidades privadas titulando. Exacto. Ahí aparecen algunos dicen, no, es el costo que le cobran a Frondizi los militares para acercarse con la iglesia, entonces cede. Yo creo que había un reclamo legítimo del sector de las universidades privadas, y después un contexto político que no lo voy a negar. Entonces, ahí hay mucho lío hacia adentro del frente golpista, y eso es el año 1966. 1966, ¿qué es? Una reestructuración del frente del 55. Claro. Donde un sector de los golpistas dice, bueno, ¿con quién nos quedamos y con quién no? Y bueno, ¿con quién no nos quedamos? Con el Partido Socialista, el Partido Radical. Y salen. Y en 1966 intervienen las universidades nacionales. Y la intervención más brutal fue la de Buenos Aires, la noche de los bastones largos, pero no se reprodujo de la misma manera en otras instituciones. Hay un libro de un tipo Sosnávar, un docente de La Plata, que lo documenta en La Plata. No es cierto que en todos los lugares la intervención del 66 haya sido igualmente brutal. Y entre el 66 y el 73 se da un proceso que se explica poco, que es el programa de expansión universitaria más importante de la historia argentina. A veces se dice, no, la noche de los batones largos, y qué cosa terrible. Claro que es una cosa terrible, ¿sí? Como el 55, como el 30. Uno que cree que la democracia como sistema, y sí, claro, es terrible estos dictadores. Ahora, lo que uno no puede negar que en ese frente también, que va de Onganía al 73, había de todo. Y ahí había un tipo que se llamaba Tacchini. Tacchini, sí. Y Tacchini, que había sido decano en Exacta, programa lo que era un plan de federalización del sistema universitario argentino. Que hoy la izquierda resume, no, porque en realidad los militares querían sacarse a los estudiantes de izquierda de las capitales y los mandan. Es una ingenuidad. Bueno, pero ellos siempre tienen que ser el actor principal, si no, no tienen historia. Entonces Claro. aparece Tacchini, que era Tacchini, como también Enrique Guglielmelli, que están con Claro. Onganía, eran planificadores, tipos que creían que la Argentina se piensa a 20 años. Como era Perón, otra por ahí, otra ideología. Porque ¿Te referís Claro. a Guglielmelli, Enrique. el general? Claro. Él, bueno, el fundador de la revista Estrategia. Claro, pero Pero tiene un concepto nacional, estratégico de desarrollo. y él entra a dirigir el Consejo Nacional de Desarrollo. Ya lo venía Claro. haciendo en una institución parecida con Frondizi. Entonces Tacchini, ¿qué dice? Tenemos que desandar las grandes universidades. Piensen que la UBA hoy tiene más casi 400.000
alumnos, tiene la misma población de alumnos que Santa Cruz, habitantes, es una locura, es una federación de facultades. Difícilmente uno puede decir la UBA es una universidad. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que ir a un sistema de universidades más chicas y las tenemos que sacar de los lugares tradicionales. Y crean universidades en Lomas de Zamora, primera universidad del conurbano, Luján, que esta después la va a inaugurar Mignone, en el tercer peronismo. Después la dictadura del 76 la va a cerrar. Y lleva universidades a Rosario, la saca desdobla la del litoral, a Jujuy. Entonces ahí se crea, durante la etapa de Onganía, Levington y Lanús, el programa de expansión universitaria más importante que había conocido la Argentina en el siglo XX. Si bien el peronismo había creado la UTN con regionales, esto era un programa muy importante. Por eso cuando se enseña la historia de las universidades, es como que parece que es un mundo mágico, ¿no? Fue todo malo, menos del 18 al 20, 22, y después fue todo terrible, después viene Perón que era fascista, la universidad era un cementerio, y después llega Onganía que también era malo, entonces todo lo bueno que tuvo la universidad se hizo en 3-4 años de intervención de Riccieri Frondizi en la Universidad de Buenos Aires. No, además Riccieri Frondizi se va enojado con el hermano, peleado, porque entre ellos se mataban, digo, ese frente de la Libertadora. Entonces sí se crea un proceso de ampliación del sistema universitario como nunca había conocido el país. Después hay otro proceso de expansión universitario muy grande en los 90, nuevamente. Yo he escuchado a muchos compañeros, Menem y el neoliberalismo quería cerrar las universidades. ¿Y por qué abrió tantas? San Martín, La Matanza, Quilmes, Lanús. Entonces uno puede decir, es más complejo, porque son proyectos políticos, hay compañeros, hay dirigentes, situaciones, hay posibilidades y hay realizaciones. La Universidad de Quilmes, ¿no? Que se creó en 1989, fue una de las primeras. Muy importante, la producción es bastante importante, las publicaciones en esa etapa, La Matanza, San Martín, Quilmes, se crearon un montón de universidades, Lanús, obviamente. Porque está en Manolo Quindimil que cede los terrenos de ferrocarril de Remedios de Escalada, claro, comienza ahí. Pues bueno, se sigue desarrollando. Y después hay otro proceso de expansión universitaria importantísimo que es el del kirchnerismo, que es bastante maltratado por el actual presidente, que tiene esa manía medio esquizofrénica de empezar el país a 2 años. Es tan ridículo lo que dice Macri de las universidades, es como que Kirchner hubiera cerrado la Universidad de Lanús porque se había creado durante Menem. Es como que Kirchner hubiera cerrado la Universidad de La Matanza. Ninguna persona con 2 dedos de juicio podría decir de semejante cosa. Pero esta gente piensa así, por eso en el 55 la Universidad Obrera la cierran. Y por eso Mauricio Macri tiene algunos planteos que pareciera querer cerrar las universidades del gobierno anterior porque no las hizo él. Pero volviendo a este ciclo, entre el 66 y el 73 es un contexto complejo, contradictorio en lo ideológico, con grandes desarrollos, con las cátedras nacionales en el campo de las ciencias sociales, desarrollos en el campo de las ciencias exactas, muchos investigadores se van al extranjero, disconformidad con la dictadura, hay represiones, hay proscripciones, tipo de izquierda enseña en la universidad como es portantiero, o sea, no es todo como se plantea. Que después terminan en el radicalismo, como portantiero. Asesorando a Alfonsín, claro, y la ley Mucci. Entonces es un tema complejo ese mundo, y así se llega al 73. Donde es un peronismo universitario que yo creo que en líneas generales era parecido al primer peronismo. En su concepto general. Coincido. Uno lee la ley del 74, era muy similar. ¿Qué es lo que varía? Primero el contexto, el nivel de enfrentamiento y de violencia política. Perón encuentra un volcán militarizada en los conflictos políticos y plata en las organizaciones armadas de todas las potencias del mundo. Entonces de repente encuentra ese sistema que no lo ordenó ni Perón ni nadie. Lamentablemente cuando uno ve los registros de esa época fue sumamente violenta la universidad, digo, fue difícil. Ahora, su concepto era, uno lo leía, era muy similar al inicial. O sea, las universidades son comunidades de trabajo, su objetivo es la liberación nacional, se van a promover carreras por problemas estratégicos, las universidades tienen que federalizarse, las universidades son populares, para esto que dice Vidal, que no entran los pobres, claro. Preguntar a Perón. Había un concepto muy similar al primer gobierno. Y se empieza a dar también un proceso de interdisciplinariedad o de discusión entre las disciplinas, ¿no? Como discusión entre las ciencias exactas con la filosofía, con la historia. Este nacimiento de la sociología que en realidad se crea, vos sabrás más que yo, en el 55, ¿no? La carrera de sociología. Claro, como pero carrera sin embargo existía como materia, como claro, un pero mundo como de debate, carrera como se crea con la Libertadora, Germani, con Gino Germani. Y sin embargo hay toda una redefinición de la disciplina en este periodo que mencionamos. Es un periodo que se discute un montón. Pero insisto, a veces la historia de la universidad dice, no, Onganía, la noche de los batones largos, parece que no pasó nada. Y quieren resumir 100 años porque de historia hicieron una película y quedaron años. en esa, ¿viste? Nadie analiza los temas en profundidad, quedamos en la imagen. Pero se llega con una particularidad diferente a la primera, que
la mayoría de las agrupaciones estudiantiles y federaciones estaban con el peronismo. Incluso Claro. la de izquierda, el radicalismo tenía un sector de izquierda y bastante combativo. Después había otro sector del radicalismo que integra la fórmula del 73, que era Frondizi, el desarrollismo, pero que ya se venían yendo al radicalismo. Entonces fue un programa que, a diferencia del primero, tuvo muchísima participación política juvenil. Ahora, insisto, en un contexto que era medio ingobernable. Entonces yo creo que el programa del 73 es el mismo. Insisto, una universidad nacional, democrática, en este caso cogobernada, con participación de los no docentes, siguiendo lineamientos estratégicos de una ciencia nacional, con compromiso social y con mucho activismo, a diferencia de la primera. Que en la primera, imagínense quiénes conducían las agrupaciones. El Cafiero conducía el peronismo en Ciencias Económicas de la UBA, pero era un peronismo con menos agrupaciones. Si bien crea la Unión de Estudiantes Secundarios, la Confederación de Profesionales, la Confederación General Universitaria, no tenían la masividad que van a adquirir en los 70. Sí, o la fragmentación que van a adquirir en los 70. Bueno, tal cual. En los 70 yo tuve en un contexto que ingobernable. Yo seguí el proceso dentro de las ciencias sociales, lo que planteas vos, en la sociología, y uno miraba, a Amelia Podetti, más vinculado a Guardia, y después otro tipo como Roberto Carri, que era sociología, que muere en el 77 con la dictadura, pero era montonero. Encima lo mandan al tipo pistolero, ¿viste? Que tenía que ser Roberto Carri, digo. Totalmente. Cosas terribles de la historia argentina. Entonces fue una generación, insisto, que tenía condiciones para refundar la ciencia argentina, pero en una revolución que no pudo desandar, desde mi punto de vista, la bomba que le genera la contrarrevolución del 55, digo. Entonces creo que es un programa universitario en algún aspecto sumamente innovador, sumamente interesante, y de otro aspecto, sumamente convulsivo, contradictorio y violento, porque uno ve la sucesión, la muerte de Perón, otra intervención universitaria. En realidad, asume Campo, era una intervención. Viene Perón, otra intervención. Se muere Perón, otra intervención. Entonces fue un periodo corto, interesante, en líneas generales, insisto, innovador, positivo, pero de otro punto de vista, no superó las contradicciones políticas del contexto. Sí, me da la sensación de que esto que antes por ahí encajaba en esa década gloriosa del peronismo, desencajaba en esta situación del 73-76, en tanto teníamos esto, el caso de Carri yendo a hacer un acto, digamos, de un levantamiento, ocupando lugares que no eran propios de él, ¿no? Digamos, esto de no poder pensar que los intelectuales tenían que dedicarse a pensar la Argentina, mientras ubicar a los sectores en esto que Perón intentó y que no logró concretar, que fue el modelo argentino, ¿no? Que en el modelo argentino está muy claro qué tienen que hacer los intelectuales, qué tienen que hacer los militares, los políticos, los empresarios, digamos, le destina a cada sector esencial de la comunidad política argentina un lugar y un rol y una misión. Claro. Pero yo creo que el peronismo siempre tuvo internas contradicciones que no son del peronismo, son de la sociedad misma. Totalmente. Yo creo que la diferencia del 55 al 73, las grandes potencias internacionales le ponen las fierros. Intervienen. Y yo creo que la oligarquía argentina toma la decisión, dice, hay que erradicar el mal de raíz. Entonces me parece una decisión radical del establishment. Pero me parece que un tema no menor, que es que las grandes potencias internacionales le ponen las armas al conflicto político argentino. Entonces Perón, los primeros 10 años de gobierno había internas, claro, y uno ve las peleas de Perón con Jauretche, con Ramón Carrillo, con Arturo Enrique Sampay, y como todas peleas en política, eran acaloradas. Pero no tenía ni que ver con la guerrilla, ni con la muerte, ni con la bomba. No, totalmente. Que es esa cuestión dramática del 73 que yo digo, no es por absolverlo a Perón de toda la responsabilidad, digo, pero no tenía nada que ver con lo que él postuló, como bien planteas, en el modelo argentino. Digo, no era ese su esquema, ni de cerca. Y cuando gobernó lo demostró, digo, no más allá de lo que digan. Bueno, estamos llegando al fin de este programa. Creo que tendríamos que tener 2 horas, Pepe. Sí, sabes que sí. Porque no falta tiempo para seguir hablando o hacer varios bloques de diferentes temas. Sí. Así que bueno, la verdad que Aritz es un gusto. Te vamos a convocar nuevamente porque quedaron bastantes totalmente. Temas todavía para seguir desarrollando. Sos un invitado permanente al programa. Vamos a invitarla de lo que sé, claro, está en La Plata, es un viajecito, y venir sobre todo teniendo 2 niñas pequeñas, pero queremos que esté Isiar también. Pero le mandamos un saludo aquí del programa. Por supuesto, pero queremos que esté Isiar, sobre todo porque tu hermana ha trabajado muy profundamente sobre el modelo argentino del Proyecto Nacional. Entonces lo que siempre hablamos con Erika, ahora estamos hablando de unidad, le digo sí, pero una unidad no puede ser una montonera, ni un rejunte, ni una toldería. La unidad en base a criterios. ¿Y cuál es el criterio principal? La comunidad organizada, el modelo argentino,
para el proyecto nacional, lo que fue el plan trienal. En fin. Así que, bueno, ha sido un placer nuevamente Muchísimas gracias, encontrarte aquí en Aritz. este programa. Gracias a Y ustedes. nos encontramos el próximo jueves A de las 18 a 19 horas en Una Mirada Austral. Gracias.